Erev Tov, Shavua Tov, muy bienvenidos, muy bienvenidas, gracias por sumarse a nuestro tiempo de Sefer Kohelet, en un intento de seguir confrontando con los hechos que yo llamo cotidianos, con aquellas cosas que se viven día a día y que esas cosas que nos ocurren día a día también nos permiten, en última instancia, experimentar muchos vaivenes, digamos, entre las cosas que uno piensa, las cosas que ocurren, las cosas que uno desea que ocurren y otras que pertenecen solamente al pasado. Así es la historia, comillas, de Coelet. Coelet, como siempre les digo, y no lo voy a dejar de repetir, es escribir el diario íntimo de cada día. Si tuviéramos tiempo para poder centrarnos y sentarnos a escribir un poquitito nuestro diario íntimo de cada día, seguramente nos sorprendería mucho de cuántos vaivenes tenemos en nuestros días, ¿no? Y en nuestro día en particular de 24 horas. Pero de una u otra manera, eso es lo que enriquece, a mi humilde entender, todo lo que es la experiencia humana. Enriquece desde la perspectiva que en la medida de que me cuestiono, en la medida que soy capaz de poder abrir mi pensamiento, como tanto abrir mi corazón a los hechos que me rodean, a las personas que me rodean, en última instancia, todo eso me hace un poquitito más sabio. La semana que pasó, eh, dejamos a Coelet con un pensamiento difícil, complejo, pero sumamente real. Y desde allí retomamos nuestro encuentro en el día de hoy. Una vez más, bienvenidos a todos y a todas. El versículo 14, que es el que estudiamos, el último que estudiamos la semana pasada, decía, Yesh Hebel Asher Naasa al Haaretz. Hay una absurdidad. El concepto de Hebel habla de lo absurdo, habla de lo vano, habla de aquello que es paradójico. Y lo paradójico es que se hace sobre la tierra. Hay justos a quienes les alcanza con la acción de los impíos, mientras que hay impíos a quienes les alcanza con la acción de los justos. Bueno, decíamos que esa es la temática general que abarca no solamente el Cohelet, es la gran temática de la profecía en el seno del pueblo judío. Es la gran temática del tzadik berralo y el rasha betov, el tzadik que le va mal y al rasha, al malvado, que le va bien. Aparentemente la idea sería justamente al revés. Tzadik betovlo. Uno quisiera ver cómo progresa para bien el hombre justo. Berrasha, berralo y al malvado que le va mal. Y sin embargo, ya desde la perspectiva de la Torá Sagrada, pasando por los profetas y llegando ahora a este hermosísimo y único libro de Coelet, la ecuación no es esa. La ecuación es al revés. ¿Por qué sufre el hombre justo? Es la pregunta. Es la gran pregunta que se hizo un autor contemporáneo y que escribe verdaderamente un libro alrededor de eso, que es Rav Soloveitchik Zatzal, que bien vale la pena estudiarlo, que bien vale la pena reflexionar sobre él. Y reflexionar lo digo en el doble sentido, ¿no? Es nomás nosotros flexionarnos en este pensamiento y la pregunta de por qué sufre el justo. O también hubo un rabino en Estados Unidos que en algún momento escribió un libro que era por qué sufren las buenas personas. En realidad, yo creo, mis queridos y queridas, que el sufrimiento es parte de la experiencia humana. Eh, Creo que es lo que nos hace diferente a todo lo que nos rodea. Porque el sufrimiento no es un sufrimiento solamente físico. Hablamos del sufrimiento interior, del sufrimiento espiritual, la melancolía, la añoranza, la nostalgia. Todo ese sufrimiento genera en la persona angustia. Lo que nos hace humanos es la angustia.
Y por lo tanto, el enfrentamiento con la angustia es solamente para el hombre justo, yo pienso. El hombre justo que es aquella persona que tiene cánones de acción en su vida, que tiene principios de acción. Finalmente, ustedes saben la definición del hombre justo y malvado en bocas de el gran comentarista Barbanel. ¿Quién es el justo? Aquel que tiene en su haber más cosas buenas que malas. ¿Y quién es el malvado? Aquel que tiene en su haber más cosas malas que buenas. Esa es la ecuación. O sea que si yo soy justo, tengo 51% de cosas buenas y 49% de malas. Y si soy malvado, tengo 51% de cosas malas y 49% de buenas. Esa sería la ecuación. Lo que se consulta aquí el Coelet es este absurdo que pasa en el mundo. Lo está planteando hace 3000 años. Hay justos a quienes les alcanza la acción de los impíos, o sea, les va mal como a los malvados. Mientras que hay impíos a quienes les alcanza con la acción de los justos. Y esto, obviamente, te hace en algún momento, te lleva a una realidad de impotencia. Pero hay formas de poder superar. Y aquí deja el mundo de la justicia, el mundo de los sabios. Y ahora llegamos a la parte final de este capítulo 8. Y aquí el rey Coelet nos dice algo muy sustantivo. Dice el versículo 15, Beshibachti ani et simha. Nos dice el Coelet, y yo encontré yo la alegría, porque no hay mejor para el hombre bajo el sol que comer y beber y alegrarse. Shibachti ani et simha. Y encomié yo la alegría. Encomiar significa alabar. Yo alabo la alegría. ¿Por qué? She'ein tov la'adam tajat hashemesh. No hay cosa mejor para el hombre bajo el sol. Im le'echol, velishtot, velismoach. Comer, beber, alegrarse. Es como tener un Yom Tov permanente en la vida, ¿no? Por eso, en otro libro que escribió el rey Salomón, llamado Mishlei, que es maravilloso, hermosísimo desde el punto de vista vincular, entre un libro entre un padre y un hijo. Yo pienso que es un libro entre dos personas que se aman fundamentalmente. Allí dice, Betov Lev Mishte Tamid. La persona que tiene un buen corazón es una fiesta permanente, es una fiesta perpetua. Y aquí dice, yo alabo la alegría, porque no hay mejor para el hombre bajo el sol. O sea que aquí está lo bueno, que comer, beber y alegrarse. Dice el Coelet, Beú, Ilvenu, Beamaló, Yemei Hayab, dice, y ello lo acompañará en su agobio. Amaló, acuérdense que la palabra amal, que estuvimos estudiando durante largos capítulos, representa aquello que no te produce cansancio, te produce fastidio. Y todo el agobio significa a veces toda esa sensación de penar eventualmente con las grandes tareas que nos tocan hacer, que nos llevan a hacer, que no siempre son las tareas satisfactorias que podemos lograr. Y sin embargo dice, y eso es lo que acompañará en su agobio los días de su vida que le ha dado a él, a Elohim, el Todopoderoso, bajo el sol. Que nos dice aquí que bueno, no hay ninguna duda de que eh, frente a lo que tenemos a lo largo de la vida, bajo el sol, acuérdense que debajo del sol es una expresión muy común en el Coelet, cuando estudiamos, eventualmente, Ve'en kol hadash tajat hashemesh. Quiere decir que no hay nada nuevo debajo de este sol. Aparentemente no hay nada nuevo. Yo pienso que cada día nos depara, obviamente, algo nuevo y algo maravilloso y único. Conocer a personas, eventualmente, que se cruzan en nuestro camino, ya de por sí es algo maravilloso. Porque en última instancia, entablar los vínculos, generar los vínculos y hacerlos crecer a los vínculos es una de las tareas más simples y más hermosas, también más complejas, en la creación del ser humano. Por eso, él habla aquí, dice que a veces, cuando no podemos enfrentar estas, ah,
paradojas de la vida, por qué al justo le va mal y por qué al malvado le va bien. Entonces, cuando no puedo entender esos ocultos designios de cómo se conduce este mundo, entonces, ¿qué debo hacer? Si me quedo en el versículo 14, me desespero, diría. Y entonces él dice al contrario, tengo que estar feliz, tengo que estar alegre con aquello que me ha dado el Todopoderoso. Y encomié yo la alegría. O sea, Eiseu Givo, Eiseu Ashir, quien es la persona poderosa, rica, Asameach Bejelko, la persona que tiene, obviamente, su parte. Quiere decir, disfruta de aquello que tiene. Una cosa muy simple, pero muy hermosa, porque por sobre todas las cosas, disfrutar lo que uno tiene es saber darle el valor a cada cosa que ha logrado en su vida y disfrutarlo, no conformarse. El hombre no es conformista de por sí, al contrario, yesh lo maná, rotse matai, que tiene 100 quiere 200. O sea que el sentido del querer y del tener es algo que nos atraviesa la vida de un lado al otro. Pero poder disfrutar lo que tengo, poder disfrutar de aquello que sí tengo, es de pocos. Y entonces dice, ok, dado que no puedo ingresar en el secreto de la conducción del mundo y del justo y del malvado y por qué la retribución es tan diferente, entonces Dios nos ha dado debajo de este sol, en este mundo, y en última instancia, eso es lo bueno de disfrutar lo que tengo. Y entonces eso es lo más simple, ¿no? Que Akadosh Baruj Hu me ha dado en préstamo, por eso dice, y el Abenu lo acompañará, y también dice, y Levenu le dará en préstamo al hombre a lo largo de 120 años para que tenga su alegría. Veamos lo que explica el Rabederi aquí en el comentario al el versículo 15. Cuando Coelet se decepciona del mundo exterior o de los aspectos metafísicos de la vida, regresa a su refugio emocional. Yo no lo había leído antes, les aclaro. Tuve el zehut, el mérito, de acompañar al Rabbi Deris y Jornal Najá en la confección de este libro. O sea, tengo presentes todos sus pensamientos y la cantidad de libros que estudiábamos y que leíamos, etcétera. Tuve el mérito también, estando ya en Uruguay, de ir a presentar este libro en Argentina. El Rab escribió un libro de explicación sobre Coelet. Y la verdad es que todavía esas hojas las tengo escritas a mano, las tengo conmigo todavía. Y entonces me acuerdo de todos estos conceptos y de todos estos criterios, obviamente, que, que nos llega aquí. Perdón, tengo una pregunta. Cuando luchamos, un minuto, por lograr algo, algún objetivo o proyecto, siempre tenemos obstáculos y cada vez el camino es más difícil. Podemos interpretarlo como que debemos dejarlo o seguir luchando pese a los obstáculos. Bien, la pregunta la hace Talia. Muchas gracias por la pregunta. Creo que alguien que ya me conoce en la forma de que yo pienso, seguramente ya sabe la respuesta. Eh, la vida en general la podemos llamar como una carrera de obstáculos. Los obstáculos son obstáculos que nos ponen o obstáculos somos nosotros mismos. Todo depende, ¿no es cierto? O sea, puede haber algo externo que me obstaculice o puedo ser yo mismo el que pone los obstáculos. Yo siempre lo relaciono esto, eh, señora Talia, con lo que escribe el Salmo 104 que se lee en Rosh Hashanah. Ki Yesharim Darhei Hashem. El Salmo 104, que es un salmo maravilloso, dice, porque rectos son los caminos de Hashem. O sea, todos los caminos son rectos. Tzadikim y el Hubam, Ureshaim, Uposheim, perdón, y Kashelubam. Dice, este camino por el cual vamos, esta autopista, vamos a llamarlo así, son rectos. Quiere decir que no tienen ningún obstáculo, aparentemente. Tzadikim y el Hubam, los hombres justos transitan en ellos.
mientras que los transgresores tropiezan en él. ¿Cómo puede ser que unos transiten y otros tropiezan? No hay ninguna duda que en este caso, a mi humilde entender, yo soy no por malvado, sino que yo me pongo los obstáculos, yo me pongo esa realidad en mi vida, que a veces yo soy el obstáculo. Entonces, a su pregunta, obviamente, no me cabe ninguna duda que mi respuesta, en base a lo que ha sido una lección de vida, no una experiencia de vida, es poder superar los obstáculos. Y superar los obstáculos significa tener la fuerza interior de saber que si yo verdaderamente quiero eso, lo voy a alcanzar. Al final de cuentas, cuando algo se me niega tanto, es porque encontré que esa es mi misión en la vida. Y entonces debo tratar de conseguirlo, debo tratar de alcanzarlo, debo tratar de abrazarlo, porque en última instancia eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, yo creo que hasta el último instante de mi vida, creo que seguiría buscando aquello que yo considero que me hace feliz. Y la verdad es que se lo auguro a todas las personas, obviamente, empezando por mis hijos en general y mis nietos mayores de a esta altura, que en última instancia uno se encuentra frente a la pared, se encuentra frente al muro que parece ser que no me deja avanzar. Bueno, ¿sabes qué? ¿Sabe qué? Perdón, señora Talia, tal vez aquí esté la prueba elocuente de cuánta fuerza tenemos. De repente, ese muro se corre. De repente, aprendimos a treparlo. De repente, lo dejamos atrás. Y eso nos habla de cuánta fuerza hemos logrado acumular a lo largo de la vida. Por cierto, mientras tanto, todo el esfuerzo anterior parecería que nos paralizaba y que nos detenía. Pero bueno, yo soy un, digamos, un inveterado optimista a ese nivel. Así que gracias por la pregunta ante todo. Decía entonces, y encomía yo la alegría. Dice, cuando Coelet se decepciona del mundo exterior o de los aspectos metafísicos de la vida, regresa a su refugio emocional. Y esto me parece fantástico, porque recuerdo esta concepción y me acuerdo que fue algo que también yo lo expresé en ese momento, estoy hablando hace más de 40 años atrás, para que sepan, y regresar al refugio emocional significa volver a ese espacio que te causa contención, refugio emocional, no es depresión, sino ese refugio que te hace sentir bien, que te contiene, que te alienta, que te abraza, que te impulsa. Y empieza a valorar nuevamente los hechos naturales y simples de la vida, como comer y beber, que implican tácitamente una buena salud. Claro, si la persona come y bebe, es porque está bien de salud. Lamentablemente, se le dice que coma al enfermo. Te regocija con ellos, agradeciendo a Dios por los días de plenitud de la vida que la vida creada por Él nos proporciona. Con palabras casi idénticas, nuestro autor ya se ha expresado esta idea en el capítulo 3, versículos 12 y 22, en el capítulo 5, versículo 17, y por supuesto que esto implica la capacidad que debemos desarrollar, atención, para regocijarnos con lo que tenemos y así no incurrir en una alegría vacua. Cuando nosotros podemos mirar todo lo que tenemos alrededor, no solamente hablamos del mundo material, estoy hablando de las personas, estoy hablando de esa riqueza infinita que es a quien tengo al lado mío. Entonces, no incurrimos en una alegría vacía. Rashi nos recuerda que también la Torah, con sus valores y enseñanzas de rectitud, regocija nuestro corazón. Así lo dice el Salmo 19, Torah Hashem Temimam y Shivat Nafesh. La Torah de Hashem es íntegra, nos reintegra la capacidad de la vida. Por lo tanto, eh, ¿qué le agrego a toda la reflexión personal, a esa búsqueda del refugio emocional? Bueno, ¿por qué no estudiar? ¿Cuántas cosas? Lo que estamos haciendo ahora es estamos estudiando Tanaj. Yo les agradezco, pero enormemente,
el honor y el mérito que me permiten tener este tiempo junto con cada uno y una de ustedes. Porque en última instancia, lo que hacemos es trabajar sobre nosotros. Eso es la reflexión, volver a trabajar sobre nosotros. Bien, muchas gracias por la pregunta una vez más y por supuesto pueden enviarme preguntas, perdón que no la había visto antes. Dice el versículo 16, Kasher natati et libi lada'at chokhmah. Cuando dirigí a mi corazón para conocer la sabiduría, la sapiencia, ולראות את העניין אשר נעשה על הארץ, y para observar el quehacer, lo que se hace sobre la tierra, כי גם ביום ובלילה שאינה בעיניו איננו רואה. Dice, lo que se hace sobre la tierra, pues tampoco de día ni de noche, sueño, perdón, en sus ojos no ve. ¿A qué se refiere aquí el Coelet? Coelet ahora viene a demostrar eventualmente y a explicar sus palabras, las que dijo antes, que cuando quiso conocer la sabiduría, la sapiencia, entender no solamente lo que es el hombre sabio, sino ese Dios que creó toda esta creación con sabiduría, esa sabiduría con la cual Dios conduce su mundo, y para tratar de Lejavín, para poder entender, observar el quehacer, lo que se hace sobre la tierra, poder entender también el tema sobre la acción de Dios en la tierra. Cuando yo me fijo y veo cómo se conduce el mundo con respecto a los justos y a los malvados, por ejemplo, dice, ese jajam, sueño en sus ojos, no ve. Dice, ese sabio, el sueño en sus ojos, quiere decir, a pesar de que reflexiona sobre esto de día y de noche, a veces ese sueño no lo ve. Quiere decir, no lo puede entender. ¿Qué significa esta realidad de Coelet? Miren lo que dice aquí el Rab. A pesar de haber encomiado la alegría de comer y beber y regocijarse con la vida, cuando nuestro autor quiere profundizar más y agudizar su pensamiento acerca de la prosperidad del impío, ¿cierto? Porque al malo le va bien, y el sufrimiento del justo, porque al justo le va mal, se reconoce el sabio, no la persona común, el sabio, impotente para explicarlo, aunque perdón, sumido en el insomnio día y noche, no duerme, piensa y piensa y piensa por la profusión de los pensamientos que lo acosan. En definitiva, ningún sabio ha podido descifrar el enigma ni hallar el secreto de este dilema, lo dice el famoso comentarista Ibn Yitzhak Arama, que escribió el libro Akedat Yitzhak, hermosísimo libro, comentando estos versículos nos remite al libro de Salmos 73, 16, donde el poeta dice, y cuando me sumí en pensamientos para conocer esto, agobio es ante mis ojos. Quiere decir, cuando trato de entenderlo, siento como que es algo fuerte para mí, algo que no lo puedo superar, algo que me torna exhausto, cansado. Quiere decir que mientras investiguemos los secretos de la vida y el significado de nuestra existencia en la dimensión horizontal, esta dimensión, la de ustedes y la mía, cuando tratemos de investigar en esa dimensión, llegaremos necesariamente a una conclusión. ¿Y cuál es? La incomprensión es grande y el silencio consiguiente nos abruma. No obstante, ya Coelet había en el versículo 1 de este capítulo 8, no lo olviden, que Jochmat Adam Ta'ir Panav, la sabiduría del hombre, la sapiencia del hombre, ilumina su rostro. No me cabe ninguna duda. Cuando veo a mi prójimo, cuando la veo llegar o lo veo llegar, obviamente uno por el rostro se da cuenta quién es la persona o qué situación la acompaña.
qué circunstancias está trayendo consigo. De una u otra manera, la sabiduría del hombre crea un haz de luz importante que hace que de repente esos dos seres puedan estar en conjunto y poder llegar a comunicarse, a vincularse eventualmente. La sapiencia del hombre ilumina su vida. Tal vez esto dice queriendo insinuar que tanto el necio como el sabio no encuentran el significado de la vida ni por investigación ni por analogía, comparando situaciones, pero la búsqueda misma del sentido, la búsqueda misma del sentido regocija al sabio y transforma la dureza de su vida. Todo el tiempo que tú te cuestionas, eso ya regocija a la persona sabia y transforma la dureza de su semblante. Cuando uno se pregunta lo que se pregunta, como recién preguntaba Talia, eventualmente, seguramente eso lleva finalmente a un regocijo interior y hace que su rostro, obviamente, sea más iluminado que nunca. Y eso es la tarea, no simple, pero la tarea al fin. Y nos dice el último pasuk del capítulo 8. Berraiti et kol maase Elohim. Observé toda la obra de Elohim. Vaya afirmación, ¿no? Observé toda la obra de Dios. Ki lo yujala Adam limtzot ha'maaseh asher na'asa tajat hashemesh, pues no podrá el hombre hallar la acción que se hace bajo el sol. Beshel asher ya'amol a Adam, por causa de que se esfuerza el hombre para buscar, velo yimtza, y no ha de hallar. Vegam im yomare jajam lada'at, lo yujal limtza. Y aunque diga el hombre sabio, quiero saber, no lo podrá hallar. Bueno, parece ser otra vez un escenario de frustración. Y yo les digo, no miremos el lado frustrante, veamos el lado positivo. Observé, dice, Raiti. El observar significa entender, comprender, más que entender. Comprendí todo lo que respecta a las acciones y la conducta y cómo Dios se comporta con respecto al ser humano. Y el hombre, ¿qué le pasa? No podrá el hombre hallar la acción. Lo yuhal Adam limtzó, no podrá hallar verdaderamente esta maase, la acción. Quiere decir, a veces yo, como ser humano, tengo un límite. Y ese límite significa que no puedo entender todo lo que acontece en el universo. Aunque me esfuerce por eso, y aunque quiera entender todos los caminos de la presencia divina y de la providencia divina, yo tengo un límite. Por eso nadie se puede jactar de saber qué es lo que Dios quiere hacer de mí o del otro. Solo sé lo que Él quiere a partir de lo que expresa. Yo sé lo que representa estos tiempos que estamos estudiando el Humash de Shemot y perdón, todo lo que representa eventualmente esa presencia inefable de Dios y sacarnos en alas de águilas de Egipto y hacernos cruzar el Mar Rojo, el Mar de los Juncos, o hacernos dar de comer el man, o llevarnos al agua en pleno desierto. Pero todo eso lo sé que obra el Todopoderoso porque lo estoy leyendo, pero a priori no lo podría comprender. Dice, inclusive, si el más grande de los sabios, y en última instancia dice, aunque diga el sabio, seguramente el rey Shlomo se está poniendo en ese lugar, porque él era un hombre muy sabio, aunque el sabio más grande que puede eventualmente llegar a decir que él conoce la sabiduría divina, ¿no es cierto? No va a poder porque está más allá de su capacidad de percepción, de alcance, ¿no es cierto? Entonces, y
lo que dijo al comienzo de este capítulo es, Mi que jajam yodea pesher davar. ¿Quién es como el sabio que sabe la resolución de la cosa? Ahora sabe que esa resolución final, la persona nunca la alcanza definitivamente. Y eso no es para ponerse mal, sino que eventualmente es para ponerse bien, porque tenemos siempre una puerta abierta para poder investigar, para poder requerir, para poder preguntar, para poder llegar a ese punto. Claro, lo que a veces no aprendemos definitivamente es lo que es el límite. Hay un límite para todo, hay un límite para la comprensión, hay un límite para la vida, hay un límite para la acción. Y así todo, uno brega siempre por querer llegar a ese punto, para poder comprenderlo y para poder eh, hacerlo. Y así entonces es que concluye nuestro capítulo 8 y ya los invitamos entonces a ingresar en esta recta final, que es realmente maravillosa. A mí por lo menos me resulta maravilloso. Les pido disculpas por la efusividad, pero que en última instancia, bueno, yo pienso que estudiar Coelet nos hace un poquitito más humanos y nos hace un poquitito más humildes y nos hace un poquitito más personas. Y yo pienso que es bueno que haya un libro como estos libros que se llaman Disfruta Jochma, la literatura de la sabiduría, eventualmente, que nos ayuda a nosotros eventualmente a entender mucho más de aquello que Akadosh Baruj Hu nos va a conducir a lo largo de toda la vida. Y aquí comienza, en este capítulo 9 el rey Salomón, con una posición muy natural de él. Nos dice el versículo 1, Kiet kol ze natati el libi belabur et kol ze. Ya que a todo esto me puse en mente, o sea, puse todo mi corazón y para esclarecer a todo esto. O sea, aquí el rey sigue hablando de esa tarea que se llama Jikur. Jikur es investigar, es requerir, es querer saber, es penetrar lo más íntimo de lo que es la conciencia humana. Y por lo tanto él dice, a todo esto me puse en dientes y para esclarecer a todo esto. Asher tzadikim be'ajajamim va'abadehem beyada Elohim. Que los justos y los sabios y sus hechos están en manos de Elohim. Gam ahava gam sin'ah en yodea ha'adam akol lifnehem. Ni amor ni odio sabe el hombre. Todo está delante de Dios, delante de ellos, en este caso. Vamos a ver a qué se refiere este párrafo del rey Salomón. Vamos a ver primero la explicación que traen los comentaristas habituales. Y entonces dice, ya que todo esto me puse en mientes y para esclarecer todo esto, que los justos y los sabios y los hechos están en manos de Elohim. Quiere decir que hay algo que acontece aquí, en este mundo, y que en última instancia está todo en el poder, bajo la autoridad de Dios y de acuerdo a la voluntad de Él. No hay ninguna duda. Gam ahava, ubigam sin a, también el amor, también el odio. Quiere decir, todo eso, dice, está, no solamente las acciones están entregadas a la providencia suprema, sino también los sentimientos, rikshotehem, ¿no es cierto? Y entonces nos dice, Ein yodea Adam akol lifnehem. Dice, nadie sabe, incluso el más sabio entre los hombres, dice algo relativo a ello. Entonces vamos a ver cómo el Rab se dirige aquí a este concepto. La dificultad del segundo hemistiquio de este versículo, la segunda parte de este versículo, dice el Rab, radica en la acepción que le atribuyamos a la palabra hebrea, lifnehem.
o lifnehem. Aquí es lifnehem, que puede significar delante de ellos o antes que ellos. Delante es muy claro que está delante mío o antes de mí. Entonces hay que ver qué significa este lifnehem. Gama Abba, Gam Sin'a, En Yodea Adam Akon Lifnehem. Ni el odio ni el amor sabe el hombre, todo está, puede ser por delante de él o antes de él. Y aquí aparece entonces el Rabbi Abraham y Ben Ezra. Y Rabbi Abraham y Ben Ezra, haciéndose eco de ambas posibilidades, brinda dos lecturas alternativas. Una, queriendo significar que todo está en manos de Dios y que las personas no saben siquiera lo que aman o lo que odian, o cuándo sufrirán los rigores del odio o gozarán de la quietud del amor. Hermoso lo que dice el Ibn. En este caso, todo está delante de ellos, sin que ellos tengan conciencia. Por lo tanto, es la incógnita. ¿Qué será mañana? ¿Te veré? ¿No te veré? ¿Sabré de ti? ¿No sabré de ti? ¿Qué pasará mañana con mi trabajo, con mi esfuerzo, con lo que representa mi derrotero en la vida? Hay cosas eventualmente, ¿no es cierto?, que la persona tiene por delante y todavía no lo sabe. Esa sería la primera explicación de la palabra Nifnehen. La segunda interpretación de Ibn Ezra dice que tanto el odio como el amor existen en el mundo antes del nacimiento de la persona. Muy fuerte. Y por lo tanto, ya fue decretado sobre cada uno lo que ya fue decretado. O sea, que todo esto ya está previamente instalado y entonces el amor y el odio también existen ya establecidos en la previa de la creación. Rabbi Moshe al-Sheikh dice que el ser humano que no sabe quién lo ama y quién lo odia, aún tratándose de personas, con mucha mayor razón no podrá saber cuándo gozará del amor de Dios o será objeto de su justicia. Bueno, fantástico lo que dice Rabbi Moshe al-Sheikh, porque en última instancia, les repito, el ser humano que no sabe quién lo ama y quién lo odia, es decir, uno va descubriendo a lo largo de la vida quién lo ama o quién lo odia, eventualmente, tratándose de personas. Dice, y si no sabe, tratándose de personas, alajad kama kama, con cuánta más razón, dice Rabino al-Sheikh, no podrá saber cuándo yo voy a gozar de la comprensión de Dios, del amor de Dios, o seré objeto de su rigor, de su justicia. Y dice el versículo 2, Akol kasher lakol, todos, en cuanto a todos, mikre ehad la tzadik la rasha, acontecimiento único al justo y al impío, la tov, de la tahor, de la tamé, al bueno, al puro, inmaculado, y al mancillado, al impuro. De la zobeach asher einenu zobeach, el que sacrifica y al que no sacrifica. Katov kajote, anishbaka asher shebua yare, tanto al bueno como al pecador, el que jura como al que juramento teme. ¿A quién trajo aquí? Trajo un mosaico de personas, al justo y al impío, el bueno, el puro y el impuro, el que sacrifica y el que no sacrifica, el bueno como el pecador, el que jura como el que al juramento teme, quiere decir que no jura. A todos ellos, todos un acontecimiento único. Vamos a ver de qué se trata. Entonces aquí, avanzando en este versículo 2. Dice, este versículo viene a complementar lo ya expresado en Coelet 3:19, donde había dicho, en otras palabras, que el ser humano es mortal y perecedero, tanto como el animal. ¿Se acuerdan? Que les pasaba a ellos un acontecimiento único. Los dos terminaban bajo la tierra. También en el capítulo 9, versículo 2, que es ahora que estamos leyendo, establece la no diferencia entre los distintos componentes de la sociedad, ya sean piadosos o impíos, buenos en esencia, así como los ritualmente puros o impuros. Por otra parte, las tres primeras palabras del versículo 2
representan un modismo de la lengua hebrea. ¿Cuál es el modismo? Akol ka'asher lakol. El todo en cuanto para todo. Eso sería la traducción que estoy haciendo directa. Ese es el modismo. Akol ka'asher lakol. Sin embargo, Rabbi Moshe Almosnino, que lo vimos la semana pasada precisamente, lo explica diciendo que Hakol, en la primera palabra, todos, se refiere a todos los componentes del todo. La Kol, lo que significa que todos los componentes, todas las partes del todo, son como el todo. Maravilloso. Akol, Kasher, la Kol. El todo pertenece como el todo, quiere decir pertenece al todo. Entonces, Hakol, todos, se refiere a todos los componentes del todo, valga la redundancia, la Kol, que todos los componentes, todas las partes del todo son la Kol, como el todo. Así como el todo está compuesto de partes distintas y variables, cada componente tiene sus propias variables. Así son las variables de la vida del individuo tan disímiles como la gama de los distintos componentes del todo. Y por eso dice el versículo 2, al justo como el impío, empezando hablando del tzadik de Rasha, y después todas las distintas variables. Aquí es el Ibn Ezra que habla. De acuerdo al Ibn Ezra, el versículo está enumerando los 4 elementos mediante los cuales las personas actúan bien o mal. Primero es inmaculado, que quiere decir tahor, puro, o mancillado, que quiere decir tamé, impuro, haciendo referencia a lo que actuamos con nuestro físico. Segundo, el que sacrifica y el que no sacrifica, con referencia a lo que hacemos con nuestros medios económicos. Acuérdense que ofrecer algo implicaba sacar algo de mí. Tercero, tanto el bueno como el pecador, referencia a los pensamientos de nuestro corazón. Maravilloso. Y cuarto, el que jura como el que juramento teme. Hace referencia al uso que damos a nuestra capacidad de palabra. Este es el Ibn Ezra, para que ustedes lo conozcan. Un hombre singular, importante, ¿no es cierto? Cuando nos pone estos enfrentamientos, el justo, el bueno, el perverso, perdón, el bueno, lo puro, lo impuro, el que sacrifica, el que no sacrifica, el bueno como el pecador, el que jura y el que teme jurar. Dice, aquí estamos hablando de 4 esencias por las cuales nosotros podemos actuar bien o mal. Está el puro o el impuro. Y eso a lo que hacemos con nuestro cuerpo. Toda la pureza o la impureza que radica en el cuerpo. El que sacrifica y el que no sacrifica. Eso es cómo hago yo uso de mis medios económicos. El bueno como el pecador. Eso va ya una actitud interior, los pensamientos de nuestro corazón. Maravilloso. Y por último, el que jura como el que teme jurar, que hace referencia a nuestra capacidad de la palabra. Por lo tanto, el cuerpo, los medios económicos, los pensamientos de nuestro corazón y la capacidad de la palabra. Yo pienso que aquí, en este versículo, Akol Kasher Lakol. El rey Shlomo logra con palabras tan complejas un sentido de lo más simple, aquello que me permite a mí en la vida poder encontrar verdaderamente un nuevo camino, una nueva forma de poder conectarme con estos valores, son valores que a mi humilde entender son valores y que no hay ninguna duda que eh, interactuamos en el mundo con esos valores, el cuerpo, la palabra, los pensamientos del corazón y aquello que doy de mí, lo económico y lo afectivo. Entonces, de una u otra manera, esto conforma ese ser humano tan particular que nos empieza a hablar de ese caso único, ¿no es cierto?, que les acomete a todos, eventualmente, a todos ellos, y que tiene que ver fundamentalmente con ese uso, ese empleo irrestricto de nuestra condición humana. Bueno, aquí dejamos a nuestro poeta hoy
en este Sheur, si Dios quiere, y estaremos, con favor de Dios, volviendo a encontrarnos el próximo lunes, y así el Kadosh Baruj Hu lo permite. Les agradezco de todo corazón el hecho de acompañarnos, de hacer cada vez más grande el aula. Y bueno, muchas gracias por estar con nosotros, por vuestras preguntas y fundamentalmente para que sepamos bueno, que lo mejor que podemos hacer es dedicarnos un tiempo a nosotros mismos, un pequeño tiempo, y es este pequeño tiempo de reflexión. Lo más lindo sería que pudiésemos interactuar. Ya vuelvo a repetir, me parece muy sano que interactuemos, inclusive abriendo el micrófono. Y yo pienso que tenemos que romper esa rutina y si vamos a durar 15 minutos más con micrófono abierto porque queremos pensar, queremos hablar, bueno, yo no quiero tener razón, yo quiero compartir la razón y me encantaría, lo abro abiertamente para todos ustedes, que cuando llegamos ahora, a este momento, podemos utilizar 10 minutos más para poder hablar entre nosotros o hacernos un planteo sin ningún tipo de vergüenza o de pena, como lo quieren llamar. ¿De acuerdo? Así que yo espero que tomen el compromiso y que la semana que viene me regalen 10 minutos de vuestro pensamiento. Y yo pienso que es muy rico y que yo necesito aprender también, porque todos tenemos que aprender. Eiseu Jajam, quien es la persona sabia, Alomet Mikoladar, el que aprende de su prójimo. Un gran abrazo, gracias a todos, buena semana y que tengamos Besodot Tobot y Yeshuvot. Gracias.